Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, comenzando esta emisión del programa En Donde Estamos, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet. También estamos en la internet de nuestra organización, Organización Libertas, es www.libertas.uy. Estamos en Facebook, ahora mismo, saliendo al aire, En Donde Estamos, así se llama nuestro canal Facebook. Y vamos a estar en YouTube, todo esto después se sube, se edita en nuestro canal YouTube, que es Mirá en Donde Estamos. También estamos en Twitter, @en Donde Estamos, y por Instagram, En Donde Estamos Uru. Hoy venimos con un programa muy especial, muy cargado de temas importantes. Vamos a conversar ya en un ratito con la arquitecta Virginia Vaz. Ella es oriunda y creo que vive además en el departamento de Cerro Largo. Es una persona, me enteré por ahí, una persona muy estimada, muy querida y muy admirada, al menos en la zona de influencia de su departamento. Vive con su esposo, tiene una muy buena familia, integra un movimiento que se llama Un Solo Uruguay. No es una fundación, no tiene personería jurídica, no es una asociación civil, es un movimiento de uruguayos que ya hace tiempo que se viene manifestando en el país, todos lo conocemos. Ella integra ese movimiento y a raíz de todo ello se plantea un conjunto de ciudadanos uruguayos, de compatriotas, bueno, postularse en sus listas para estas elecciones del BPS y poder, bueno, integrar, digamos, ese orden que tiene que ver con los que representan a los jubilados, a los trabajadores y también a los empresarios para cogobernar con las autoridades que designa el gobierno. Bienvenida, Virginia, ¿cómo te va? Gracias ¿Qué por estar tal? de ¿Cómo nuevo. estás? Bien, Muy ¿y tú? bien, muy bien. Sabés que te convoqué porque me han pedido incluso, ¿no? Varios oyentes si iba a volver a conversar contigo, porque el tema BPS realmente tiene a muchos uruguayos, ¿cómo te podría decir para ser elegante? Enojados, ¿no? Hay enojo, hay un clima de enojo, jubilaciones muy bajas, pensiones muy bajas, el proceso inflacionario de estos últimos años, ¿no? Y ahora, tras la pandemia, eso se nota más, inclusive, si bien está mejorando otra vez el país en un montón de temas económicos, pero el tema jubilatorio sigue siendo el mismo. Se argumentó a raíz de esta reforma que se plantea con esta comisión que pretende hacer una reforma de la seguridad social, se argumentó y se argumenta de que el tema está dado porque el BPS se ha desfinanciado y se desfinancia porque hay una clase pasiva que crece cada vez más y una clase activa que va decreciendo. ¿Es así? ¿Ese argumento es válido? Mira, Rubén, ese argumento es real, es Mm. cierto. La esperanza de vida en el Uruguay crece 1 mes y medio por año y todos sabemos que cada vez las personas mayores viven más tiempo en mejores condiciones. Esa es una realidad. La esperanza de vida en los años 50 era de alrededor de 65 o 70 años y actualmente pasamos los 80, los 87 creo en el caso de las mujeres y los 80 y poco los hombres. O Gracias a sea Dios, que, ¿no? Gracias a Dios. sí, eso es una realidad y es un parámetro que hay que atender. También es cierto que los índices de natalidad en el Uruguay han bajado a partir de, creo que 2015, bastante, han bajado bastante por una serie de políticas que se dieron en esa época de control del tema del aborto y todo eso. Y un poco también por la organización de la familia. Claro. La gente, las mujeres se salen a trabajar y ya no se ocupan tanto de Cambió mucho, ¿verdad? aquella. Esa Ha cambiado familia, mucho. esa Sí, familia nuclear tipo, ¿no? De sí, matrimonio, papá, mamá. Hay muchas familias llamadas hoy monoparentales, sí, sí, ¿no? Estructuras que son distintas. sí. La independencia de la mujer también, la mujer empezó a hacer valer su, su autonomía, su forma, sus capacidades, digamos. Entonces, ha pasado eso, sí, hay menos nacimientos y hay más gente viviendo más tiempo. Eso es una realidad. Pero decir que esa es la principal causa del problema de sustentabilidad del banco, nosotros no estamos de acuerdo. Porque cuando nosotros vemos
Porque decir eso sería decir que es un problema externo al banco, ¿no? Claro. Está por fuera del banco, porque eso mismo pasa en todo el mundo y en la región. O sea que eso sería un tema en común en el mundo que habrá que solucionarse de alguna manera. Pero nosotros empezamos a ver adentro del Banco de Previsión Social, empezamos a analizar algunos parámetros, hicimos pedidos de informes por la Ley de Acceso a la Información Pública, empezamos a ver números, y nosotros nos dimos cuenta que el problema de falta de sustentabilidad del banco se debe a problemas internos del banco. Hay un problema de, llamémosle desorden, o digamos de una gestión que deja bastante que desear. Porque, por ejemplo, el Banco de Previsión Social fue creado para organizar y administrar todo el tema de la previsión social y la seguridad social. O sea, los temas específicos del banco se tratan del pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones en actividad. Sin embargo, por el pedido de informes que hicimos, nos dijeron que en el presupuesto del BPS de 2020 de más de 10.000 millones de dólares, solamente se gasta solamente en pensiones Prestaciones. y jubilaciones y otras prestaciones no contributivas, el 45%. O sea que de un presupuesto de 10.000 millones de dólares, solamente el 45% va para las tareas específicas del banco. A ver si podemos enfatizar ese aspecto porque es muy importante. Las tareas específicas del Banco de Previsión Social, digamos, lo que está en el orden de su competencia, su rol, el Banco de Previsión Social, para hacerlo bien en criollo, ¿para qué existe? ¿Cuál es su cometido? Bueno, llevar a cabo entonces el pago de esas prestaciones, ¿no? De las jubilaciones, de los que están en actividad, pensiones, hay distintas pensiones también por enfermedad, todo ese tipo de prestaciones, ¿no? Que tienen que ver con el concepto de la seguridad social. De ese presupuesto que tú nos decís, que el otro día hablándolo con un especialista, que está especializado en el tema, el licenciado Aveña nos hablaba la misma cifra. Él nos decía que hay dos actividades en el país que son las más grandes económicamente, el comercio exterior y el BPS. 10.000 millones de dólares de presupuesto y solo el 45% se destina a ese rol específico que tiene el banco. Sí, en las jubilaciones es el 31%, en las pensiones es el 9%, 9 y algo, y después hay un 5% de otro tipo de prestaciones no contributivas como pensión vejez y las pensiones reparatorias y algunas asignaciones familiares, etc. Pero todo lo referido a la función del banco ocupa solamente el 45%, o sea que más de la mitad del presupuesto se va en otros temas que son ajenos al banco, o que directamente el banco no debería estarse ocupando. Entonces, ahora, Virginia, de acuerdo a estos números, ¿no? Y de acuerdo a este porcentaje de las prestaciones que da el banco, se cae a pedazos el argumento de que podría colapsar en poco tiempo o que el problema en sí es la longevidad del país y la poca actividad, digamos, la gente que está en actividad. Porque... Lo que pasa es que cualquiera de esos dos problemas es solucionable también. Porque en el tema de la longevidad, bueno, démosle la posibilidad a que la gente continúe trabajando, incentivando que la gente se jubile más tarde, porque las personas mayores de 60 años actualmente tienen una mejor condición de vida, entonces puede seguir trabajando, pero démosles incentivos para que lo hagan, incentivos reales, porque en el BPS hay actualmente un sistema que permite que la gente posponga la jubilación, pero se ve que no a nadie le conviene, nadie lo hace, nadie le dice, bueno, démosle incentivos reales para que lo pospongan. Y por otro lado, en el tema de los pocos aportantes, digamos, que hay, tratemos de combatir la informalidad, tratemos de hacer que la gente se formalice, que las empresas puedan trabajar en las condiciones para que puedan dar trabajo, para que puedan generar trabajo, para que haya mayor productividad, pero démosle las condiciones. No hagamos como ahora, que parecería que el Banco de Previsión Social lo único que hace es perseguir a aquellos que están en dificultades y darles el lazazo final, ¿no? Aquellas empresas que están en dificultades
porque le hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Por el tema de la pandemia, en vez de ayudarlos a que puedan solucionar sus problemas, en vez de darle las facilidades para que puedan pagar sus deudas y seguir trabajando, el BPS está, en ese sentido, está totalmente como cerrado a un régimen estricto de cumplimiento de sus obligaciones, y la mayoría de la gente cierra y sigue trabajando en negro. Entonces tratemos de darle a la gente las posibilidades de que se formalicen, y ahí va a ser, como dicen ahora, ganar, ganar, porque gana el BPS porque tiene mayores aportes, y gana la persona porque puede finalmente empezar a aportar y después tener una jubilación digna. Hay aproximadamente 1.300.000 aportantes al BPS, activos, personas, y yo no sé, no me acuerdo, pero creo que algo de 150.000 o 250.000 empresas. Hay 180.000 que están empadronadas para votar. Ahí está. Entonces, pero hay un 25% de cotizantes que están en negro. Se calcula que hay cerca de 400.000 personas que están en negro, cotizantes que están en negro. Virginia, me parece trabajar a la realidad, ¿no? Cuando hablamos de empresa, la palabra empresa suena como, no sé, uno se imagina la planta de montaje de automóviles. Empresa de pronto es el dueño de un kiosco, o el dueño de un almacén del barrio. Esa es la empresa. O el que tiene un camioncito porque sale a repartir, una camioneta y reparte golosina. O el productor es un rural que tiene... o tiene una empresa de servicios personales. O el productor rural que tiene 20 hectáreas. Claro. Esa Ahora, es una empresa. se me ocurre que esa rigidez que tú planteas respecto al BPS, creo que está también encorsetada o está metida en una estructura impositiva que dejó un gobierno anterior que empezó a afectar muchísimo, ¿no?, la actividad privada. Yo estoy cansado de escuchar, cuando a veces tomo taxis, y soy muy de hablar, así como hablo contigo, si me pongo a hablar rápidamente con el taxista, veo a ver qué perfil tiene, si es muy radicalizado para un lado, no hablo mucho, pero por lo general no, ya hay un descontento general, y te explican que muchos son taxistas porque sus patrones se fundieron, y sus patrones, ¿sabes qué? Eran dueños de 2 camioncitos, o tenían empresas, por ejemplo, esas empresas, viste, de transporte, a veces de mobiliario, para mudanzas, ese tipo de cosas, ¿no? O tenían una empresita de transporte de alimentos. Eso pasa a nivel urbano de la ciudad. Bueno, de esas empresas a montones se fundieron, fueron cerrando. Gente que se fue del país, otros que quedaron realmente endeudados, y mucha gente migró para el taxi. Ese fenómeno se está dando y se lo ve en Montevideo. ¿Y por qué? Y porque hay una estructura impositiva que en vez de estimular, parece que persigue al emprendedor, ¿no? Porque tenés tantos aportes que hacer, tantas cosas que pagar. Nosotros hemos visto que, a ver, hay como 2 modelos, ¿no? Hay un modelo que se ha ido instalando a través de los años, con respecto al tema con lo que tú hablabas de las empresas, como que la empresa, el empresario es el castigador, es el que explota al trabajador, es el que gana la plata y no la reparte, y en realidad es lo que vos decís. El empresario es una persona que tiene un emprendimiento y que genera trabajo y que da trabajo a otros. Claro. La relación empresario-obrero o empresario-trabajador no necesariamente es lo que nos han querido hacer convencer durante muchos años. Yo trabajé muchísimos años en el campo como productora rural, tenía un empleado y la relación con mi empleado era casi familiar porque es el compañero de trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Estás trabajando juntos, estás colaborando. No hay una relación de explotador y explotado. No existe. Por lo menos, tal vez en algunas empresas pueda suceder algo parecido, pero eso no existe. Sin embargo, se ha atacado mucho al empresario. Tal es así, sí, es así. Que, por ejemplo, ahora en estas elecciones, que son obligatorias y que hay multas para quienes no voten, en una empresa que tenga empleados, si los empleados no votan y les aplican la multa y no la pagan, la tiene que pagar el empleador. Claro. Ese tipo de cosas, ¿y por qué?
¿Por qué el empleador es solidario con algo que no tiene nada que ver? Porque sí, Por supuesto. entonces todo el mundo anda ahora viendo la forma de tratar de que su empleado le presente el certificado de que votó o pedirle por favor que vaya a votar, porque no se puede trabajar a través del miedo. Y es Ya absurdo, está. Virginia. Esa lógica es absurda. Es como decirle a un adolescente joven, mirá que si cometes un delito o haces una fechoría, va y la paga tu mamá y tu papá. ¿Eh? No, no, o sea, es no ser Todavía, responsable. ¿Sabés por claro. qué? Porque es Sí, no ser responsable por el rol de trabajo. Porque si es obligatorio que vaya a votar en condición de, o en rol de trabajador, bueno, es responsabilidad estrictamente personal, porque es un claro, trabajador, no un claro. asalariado. Y lo No, mismo no. pasa con el empresario, lo mismo pasa con el jubilado. Ahora, eso que tú decís, yo lo considero, no solo yo, está sobradamente demostrado, además desde la academia y desde las realidades de los países de mercado, que es un mito, eso de que el empleador es una especie de esclavizador. Ese es un mito ideológico, hay una ideología que a ese mito lo fogonea todo el tiempo. Habrán casos, sí, yo no digo que no, pero ¿sabes por qué digo esto? Porque la ética del mercado no lo permitiría. O sea, el mercado necesita que todo fluya y que todo esté en buenas relaciones. Y hoy se lo estudia mucho en relaciones laborales. Al contrario, además hoy está muy amparado el trabajador a nivel mundial, ¿no? Con la Organización Internacional del Trabajo, los convenios laborales. Todo eso establece reglas muy precisas y tienen sanciones que son gravosas en los empresarios si se hacen los vivos, para verlo bien claro. No hay posibilidad de eso. Además, el empresario que realmente quiere crecer no está pensando de ese modo. No está pensando, sabe que No, que el empleado, si lo tiene estimulado y en buena calidad de trabajo, le va a rendir mucho más. No tiene sentido. pero lo que te decía, por ejemplo, es gracioso, pues en el interior nos reímos mucho de todo ese tema de cuando han salido esos informes sobre patrones que les pegan a los... Ah, sí, sí, sí. que después siempre se demuestra que no es Que no, así. claro. No, el patrón rural es, es el amigo, a ver, es el que le adelanta el sueldo para que pueda comprarse un electrodoméstico, es el que lo ayuda a pagar sus cuentas en la ciudad, es el que este, es el que le ayuda a comprar su moto, es el que le trae la botella con nafta Sí. para dárselo porque generalmente viven en el campo es ese Lleva el tipo de chiquilín a la escuela colaboración, cuando lo no puede. lleva a la escuela, lo Claro, ayuda con el cumpleaños de la hija, claro. hay una relación directa, no existe, eso no existe Tiene que- y puedo dar 5.000 testimonios al toque de que eso no es así. Yo no En sé en la Uruguay no es ciudad o así. en, No, los uruguayos no no somos así somos tampoco. así. No, Porque no mira, somos así. eso se traslada a los barrios. Yo soy de barrio. Y en el barrio es lo mismo. El que tiene el almacencito, el pequeño minimar, se conocen, saben bien los empleados que tiene, conoce la familia, la gurisa que está de Claro, cajera. Es claro, todo lo mismo, todo es lo todo lo mismo. mismo. Sí, Este, es así. es Lo que impresionante. pasa es que es un argumento para poder tomar determinadas acciones o poder Claro, justificar determinadas ideologías, exacto, que no tiene exacto. sentido, No tiene totalmente. ningún sentido, No. no, 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 no. Y ha destrozado y ha complicado mucho las cosas en este país, lamentablemente, ¿no? Pero es un país mucho más abierto socialmente, más integrado. Ahora, ustedes, bueno, se plantean ciertos cambios, por eso van en estas elecciones como candidatos, ¿no? Este, primer pregunta sería, ¿cuáles son las listas que ustedes integran? Y es un movimiento que se llama Un Solo Uruguay, ¿verdad? El movimiento Un Solo Uruguay ¿Habrá un solo es Uruguay? un Uno se pregunta. movimiento, es un movimiento social que surgió en el año 2018, una gran movilización totalmente espontánea y autoconvocada. El que diga lo mismo se equivoca de cabo a rabo, porque sinceramente fue totalmente, surgió sola, en realidad se empezó a gestar tal vez un par de años antes en el interior del país, cuando nos empezamos a dar cuenta que los que estábamos medio descontentos con la actitud y las políticas del gobierno anterior, no éramos unos pocos, éramos unos muchos. Y bueno, todo confluyó el 23 de enero, a partir de ahí empezó el movimiento. El movimiento tiene como característica detectar un problema, analizarlo, plantearlo a la opinión pública para que se discuta, para que se conozca, y plantear la solución. Nosotros nunca
reclamamos y solución al lado. En el tema de BPS es lo mismo. Nosotros vimos que había organismos del Estado que daban entrada a la sociedad civil, nos pareció importante participar, fue una discusión de muchos meses porque no estaba en la perspectiva del movimiento hacer ese tipo de cambio digamos, en la participación, pero finalmente se decidió que sí, que era importante darle voz a la sociedad civil adentro del Estado, y el movimiento presentó entonces 3 candidatos en este 23 de enero pasado, en la proclama. En el caso de los empresarios, el movimiento comparte la candidatura de José Pereira, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Pepe es integrante del movimiento, es el delegado por Maldonado en la Mesa Nacional. Es una persona muy querida para todos, y va a participar con la lista 26. Lista 26. 26 de empresas. En el caso de los trabajadores, el movimiento apoya la candidatura de Luis Lisboa, que es un funcionario de BPS del departamento de Rivera. Luis no es de la interna del movimiento, pero todos los conocemos porque trabajamos juntos en la juntada de firmas para la eliminación del IAS. Bien. Y también por la derogación de la ley de inclusión financiera hace muchos años. Él participó junto con el movimiento en todas esas actividades, lo conocemos de ahí, ha participado en las movilizaciones, también es una persona muy querida para nosotros, sentimos que era bueno apoyarlo porque él se iba a volver a presentar en estas elecciones, en las anteriores se presentó y le fue bastante bien, de acuerdo a las condiciones que tenía para ir contra quien combatir. Exacto. Entonces le dimos el apoyo y estamos trabajando juntos. Y en el caso mío, ¿y qué lista es? En la lista de Luis es la 16. 16, bien. Y la nuestra es la 6, o sea que 6, 16 y 26. Bien. Que como solamente me apoya el Movimiento Un Solo Uruguay, que no tiene personería jurídica, nosotros nos largamos a inscribir la lista con el recurso del 1% de las firmas del padrón de habilitados para votar. ¿Y ya quedó habilitada? Ya está pronto. Juntamos las firmas necesarias, etc. Tengo que decir que es la primera vez en los 29 años que hace que existe la figura del representante social en el BPS, que una lista se presenta con ese recurso. Bien. Porque las listas que han seguido prácticamente desde hace 29 años, siempre, digamos, se presentaron con, bueno, acuerdos entre gremiales o entre sindicatos. Sabemos que el BPS está cooptado por el sindicalismo, ¿no? Está cooptado por el PICNT dentro del BPS, son esas listas oficiales, llamémosle así, que son las que se perpetúan, ¿no? A través del tiempo, hace tiempo que están, ¿no? Bueno, ahora, sí, es así. Sisto Amar, ¿verdad? Sí. Ahora, bueno, José Pereira, por el orden de los empresarios, lista 26. Luis Lisboa, lista 16, trabajadores. Virginia Vaz, jubilados. Lista 6. Jubilados y pensionistas. Y pensionistas, sí, pensionistas. Yo siempre me olvido de mi vieja. Sí. Pensionista, porque es pensionista. ¿Qué te iba a decir? Ahora bien, está bueno que sepan también qué es lo que ustedes van a hacer ahí cuando son elegidos. Porque hay gente de pronto se piensa, bueno, ¿qué? ¿Van a gobernar el BPS? Entonces pueden hacer muchos cambios. No, no es así. ¿Cómo está integrado el BPS? El BPS tiene 7 miembros, 7 directores, 4 que son políticos, que son nombrados por el Poder Ejecutivo, que digamos, se refieren a sus propios partidos. Hay 2 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 1 del Cabildo Abierto. Esos 7 son políticos, los nombra el Poder Ejecutivo y los puede sacar cuando considere que los tiene que sacar. Están en el directorio, ¿verdad? Están en el directorio. Los otros 3 integrantes del directorio de esos 7 son los representantes sociales, que son inamovibles y que los elige la gente en elecciones obligatorias cada 5 años, como la que va a haber ahora el domingo 28. Lo que es interesante de aclarar es cuál es el rol del representante social, porque el representante social no tiene la varita mágica para cambiar todo de un día para otro, ni es un legislador, no hace leyes, pero tiene 3 roles principales. Uno es la representatividad real
porque el representante social tiene que salir a la cancha, tiene que conocer lo que le pasa a la gente, hablar con la gente, escuchar a la gente y llevar todas esas inquietudes y problemáticas del territorio a la interna del barrio. Y nosotros vemos que eso no está pasando ahora porque nadie sabe que tiene un representante social y nadie lo conoce y no saben que hay elecciones, o sea que en ese sentido la función del representante actual no se cumple. Ese puente entre la ciudadanía y BPS no se cumple, no hay transparencia. Y bueno, si la gente, uno va de gira y la gente no sabe que hay elecciones y no sabe para qué sirve el representante y no saben que tiene uno, quiere decir que no lo conocen. No, claramente ni sabíamos los presupuestos BPS, ni sabemos cuánto es que... Nada. Bueno, el representante social tiene que rendirle cuenta a sus representados, está ahí para, como nexo, como decías vos, es el intermediario, es la gente sentada en el BPS. Claro. La otra función es la gestión, porque digamos, las políticas que se aplican en el BPS bajan del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, las leyes, etcétera, y se aplican ahí. Bueno, el representante social participa del directorio y tiene actividad en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una gestión austera y transparente, lo que tú decías, la gente tiene derecho a saber qué es lo que está pasando adentro del BPS, qué políticas se están aplicando, cómo se están aplicando, de qué forma se están aplicando, adentro y afuera, porque una de las cosas que más hemos detectado es las quejas de la gente con respecto al trato que le da el BPS y las oficinas en el territorio. Y otra función, hablamos de representatividad, gestión y control de los recursos con que el BPS cuenta, recursos tanto humanos como económicos. Bien. Y ahí vemos todo eso que hablábamos hoy del 55% del dinero que el BPS usa en tareas y en servicios y en cosas que no son específicas de BPS y que nosotros no entendemos cómo en un directorio pueden llegar a pasar. Por ejemplo, yo no sé si te la conté en la otra nota, pero nosotros una vuelta encontramos un ítem, el gobierno central le pasa al BPS dinero, digamos que son los dineros que le pasa, que son los impuestos que están asignados al BPS, los aportes de la administración central, etc. Hay un montón de ítems. Hay un subsidio ahí, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Uno de los puntos decía compensaciones de sueldos de confianza. O sea, dinero que le pasa el gobierno central al BPS. En el año 2018 ese ítem era de $12.000. Sale de una auditoría externa, ¿no? Sí. En el año 2019 ese ítem fue de $2.600.000. Después en el año 2020 volvió a bajar a poco más de $100.000. Eso pasó por el directorio, ¿no? Claro, o sea, y nadie se preguntó por qué en pleno periodo electoral se estaban gastando $2.600.000 en compensaciones de sueldos de particular confianza. Claro, nadie se preguntó, ningún director social, suena raro, ¿no? Suena raro, pero y suena como que esa cifra que a nosotros nos llama la atención, a todos les llama la atención. Sin embargo, el director social no les dijo, miren, está pasando esto, hay un rubro. Yo nunca escuché a nadie hablar de eso, y sin embargo, ¿eso qué tiene que ver con las jubilaciones y las pensiones? ¿Qué tiene que ver? Totalmente ajeno. Y son esos rubros que uno va encontrando, analizando las cuentas, que capaz que está bien, Rubén, capaz que es correcto, no sabemos, pero no sabemos ni a cuánta gente, ni... pero a ver, no habrá que poner una lupa ahí y... Sí. Virginia, te voy a tener que ir dejando, se nos va la nota. Pero bueno, lo importante es saber que ustedes van a estar ahí, si es que los votan, y si van a estar ahí, todo esto se va a transparentar, van a vigilar las cosas, le van a poner la lupa a todos estos temas, van a ver cómo se maneja el presupuesto, van a estar también, digamos, coadministrando. Esto significa que van a tener acceso a toda esa información, eso es importante. Van a tener acceso a cómo están las cuentas del banco, la estructura financiera, la gestión, cómo se llevó a cabo y cómo se va a llevar a cabo de ahora en más. Sí. Listas 26, 16 y 6. La del cierre. ¿Están disponibles las listas? ¿Están disponibles dónde? En todo el país.
Nosotros hemos publicado en las redes sociales en todo el país los delegados de Un Solo Uruguay que tienen listas para repartir. Ahora estamos haciendo afiches departamentales en cada departamento, en los distintos alcaldías y en los distintos parajes de todos los departamentos a donde. Así que ya estamos en la recta final con todo lo que, con todo las armas. Que lo más importante acá es el apoyo de la gente, Rubén. No, se logró movilizar muchísimo a la gente ya está entendiendo de qué se trata y ya está valorando la fuerza que tiene y el derecho que tiene de votar. Nosotros decimos que los cambios no vienen si nosotros no los hacemos posibles. Se trata de eso. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a ti. Vemos si tenemos la posibilidad de conversar antes de esas elecciones del 28, bueno, sería el otro domingo, ¿no? Sería el otro domingo, sí. El otro domingo. Buena jornada para ti, Virginia. Gracias. Muchas gracias. Conversando con nosotros la arquitecta Virginia Vaz por Un Solo Uruguay, bueno, lista que se propone en estas elecciones de BPS, en este caso para el orden de los jubilados y pensionistas, lista 6. Vamos a una pausa, Damián, y conversamos prontamente con el doctor Rubén Flores Dapkevicius sobre un tema muy interesante que ya está conviviendo con nosotros, como lo es la inteligencia artificial. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción